Ahí empezó la grabación, nos habíamos quedado con las mitocondrias. Acordémonos que la función, ¿verdad?, esencial de la mitocondria va a ser darle la energía, ¿verdad?, a las células para poder realizar todas sus funciones. Y esta energía va a ser a través del ATP o adenosín trifosfato. Veíamos que las mitocondrias tenían una doble membrana, una membrana externa que era lisa y una membrana interna que tenía pliegues que parecían como a los guantes, a los dedos de un guante, y que en esta membrana íbamos a encontrar como los remanentes de ADN. Decíamos que debido a que tienen doble membrana, una de las posibilidades del por qué este organelo tiene doble membrana era a partir del postulado de la teoría endosimbiótica. Entonces, para eso les queda a ustedes de tarea estas dos lecturas, ¿verdad? Sobre la teoría endosimbiótica y un video en YouTube. Ahí les he compartido en el chat cada uno de estos links. Y bueno, continuando con los organelos que vamos a encontrar dentro del citoplasma, ¿verdad? Van a estar los plastidios. Los plastidios van a ser los orgánulos características de las células eucarióticas vegetales. No vamos a encontrar plastidios, ¿verdad?, en células animales. Estos plastidios van a tener forma y tamaño variados, van a estar envueltos por una doble membrana y van a tener ribosomas semejantes a los de los procariotas. Estos se van a formar, los plastidios se van a formar a partir de proplastos, que son los plastidios de células jóvenes. Pero en ciertas especies van a haber pocos proplastos en las células meristemáticas y entonces va a suceder que algunas células hijas no van a recibir proplastos en la división celular y la progenie de estas células no va a tener cloroplastos. Entonces, cuando esto ocurre en las hojas en desarrollo, las hojas tienen parches blancos sin cloroplastos y a eso se le denomina las hojas variegadas. Yo creo que ustedes ya han visto varias plantas que las hojas, por lo común, pues suelen ser verdes, ¿no? Pero van a tener unos espacios blancos como que fueran albinas. Entonces, eso en realidad es debido a la falta de los plastidios, falta de plastidios que debido a que las células en reproducción joven no tenían suficientes a la hora de la división celular, no pasan a las células hijas. Entonces es por eso que encontramos estas formas variegadas. Horticulturalmente, esto es bien atractivo o llamativo para las personas, sobre todo en el caso de varios géneros de aráceas, como son las monsteras, ¿verdad? Que la gente busca como estas variedades que son, valga la redundancia, variegadas. Entonces, los plastidios, porque van a haber muchísimos, los vamos a clasificar de diferentes maneras. Y los tipos principales de plastos van a ser plastidios primarios, plastidios secundarios, proplastidios cloroplastos, leucoplastos amiloplastos, proteinoplastos, elaioplastos, cromoplastos, gerontoplastos y etioplastos. Entonces, este es un cuadro resumen, ¿verdad?, de los plástidos. Los vamos a clasificar en aquellos que tienen pigmentos y aquellos que no tienen pigmentos. En el caso de los que tienen pigmentos, vamos a tener a los cloroplastos, gerontoplastos y etoplastos. Y dentro de los cromoplastos, por su forma, se pueden clasificar en globulosos, fibrilares o tubulosos, cristalinos y membranosos. Y van a estar aquellos plástidos que no van a tener pigmentos, como son los leucoplastos. Ahí vamos a tener a los proplastos, a los amiloplastos, a las proteinoplastos y a los oleoplastos o elaioplastos. Entonces, ¿cuál va a ser el origen de los plastos y de varios otros organelos de doble membrana en las células eucarióticas? Esto va a ser, o lo que se conoce hasta el momento y lo que es bastante aceptado,
Es a partir de la teoría endosimbiótica o la teoría endosimbionte que fue formulada por Lynn Margulis en 1967. Básicamente es que los plástidos se originaron a través de un proceso de endosimbiosis. ¿Qué es la endosimbiosis? Es la fagocitosis de una bacteria fotosintética de vida libre por una célula eucariótica primitiva que ya contenía mitocondrias. ¿A qué nos referimos con fagocitosis? Pues bueno, hay una célula que anda comiendo por ahí y de repente se traga o engulle una bacteria fotosintética de vida libre. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que pasó? La célula que fagocitó esta bacteria fotosintética no la degradó al integrarla adentro de su organismo, por así decirlo. Entonces, se quedó allí y pues al final, digamos que una colaboró con la otra y así es como surgen las células eucarióticas fotosintéticas, ¿verdad? Porque estas células que engulleron a la bacteria fotosintética pues ya contenían sus propias mitocondrias y debido a esto es que tanto cloroplastos como mitocondrias tienen dobles membranas. ¿En qué se apoya esta teoría endosimbiótica? Se apoya en la similitud que existe entre los genomas de los cloroplastos y las mitocondrias con el genoma bacteriano de bacterias, ¿verdad? Que sean fotosintéticas, por ejemplo. Y con base en esto, se ha postulado que el ancestro más probable de los cloroplastos sean bacterias fotosintéticas de tipo azul-verde o cianobacterias. Entonces, ¿cómo se forman los plastos primarios y secundarios? Pues va a haber una endosimbiosis primaria y una endosimbiosis secundaria. Entonces, a través de los procesos endosimbióticos se va a proponer el origen de estos tipos de cloroplastos. En el caso de los plastos primarios, que se van a encontrar en la mayoría de las plantas, las algas verdes, las algas rojas y las glaucofitas. Y los plastos secundarios, que van a ser más complejos, que van a tener uno o dos membranas adicionales que van a estar rodeando las dos membranas primarias existentes. Y en este caso van a estar presentes en 7 linajes bastante definidos que ustedes ya conocen porque se ven en Botánica 1, que son los euglénidos, las cloraracniofitas, las criptomonas y en los dinoflagelados y en apicomplexas. Aquí vamos a encontrar, ¿verdad?, que las membranas originales van a estar rodeadas de muchísimas más membranas. Pueden ser 2, 3 o incluso más, dependiendo del linaje del que nosotros hablemos. Entonces, en la imagen que ustedes tienen al lado derecho, vamos a tener una célula eucariótica ancestral por fagocitosis, ¿verdad? Que incluye dentro de su cuerpo una cianobacteria. Entonces, esta célula eucariótica ancestral se convierte en una endosimbiosis primaria, porque esa cianobacteria no fue degradada dentro de su sistema. Y a partir de esta endosimbiosis primaria, vamos a tener dos linajes diferentes. Uno es el que da origen a las algas verdes y otro es el que da origen a las algas rojas. En el caso de para ambos casos, ¿verdad? Ya tenemos esa eucariota ancestral que ya tiene adentro su cianobacteria, o sea, esa célula ya es fotosintética, ya no depende solo de lo que fagocita, sino que también a partir de los productos de la fotosíntesis de la cianobacteria que engulló, y se dividieron en algas rojas y en algas verdes debido a los pigmentos fotosintéticos que estas pudieron haber tenido. Recordemos que esa cianobacteria que vemos allí, o sea, este solo es un esquema, un ejemplo, ¿verdad? Pero no quiere decir que en el medio ambiente o en el medio natural no haya habido una eucariota ancestral que engulló una cianobacteria con un pigmento verde azul y que haya engullido una cianobacteria que en su momento ya estaba transformando sus pigmentos
a carotenos, por ejemplo, o a otro tipo de pigmentos. Obviamente, todos estos pigmentos también fueron evolucionando a medida que estas células comenzaron a dividirse y comenzar a dominar los diferentes medios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener otra célula eucariota ancestral que lo que hizo es fagocitar, ¿verdad? Una célula de esta alga verde o una célula de esta alga roja y a partir de eso, ¿verdad? Queda dentro de esta célula y no la engulle. Entonces es por eso que nosotros vamos a encontrar todos estos sistemas de membranas que van a estar eh, rodeando, ¿verdad?, a los plástidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la primera endosimbiosis? Las condiciones para el establecimiento de estas primeras endosimbiosis es primero una conexión para controlar el intercambio metabólico, que esa condición para poder realizar el intercambio metabólico la da la membrana del plastidio. Luego, debe de haber un proceso reducido e integrado que implicó la transferencia de ciertos genes del plastidio al núcleo del hospedero. ¿Por qué? O sea, si no, sería como un parásito, ¿verdad? Y la célula tendría que ver de qué manera se deshace de ese parásito. Entonces, para evitar eso, hay una transferencia de genes entre ese plastidio que ingresó al hospedero y el núcleo del hospedero. Eso lo podemos observar en el esquema en esta parte, ¿verdad? Que hay una transferencia a gran escala de genes entre el plastidio y el núcleo de la célula. Entonces, ese resultado va a ser una glaucofita y esas glaucofitas en su momento comienzan a seguir evolucionando y vamos a tener las algas rojas y las algas verdes. Siempre en la primera endosimbiosis, la célula capturada, o sea, la endosimbionte, se redujo a un orgánulo funcional vinculado por dos membranas y fue transmitido verticalmente a las generaciones siguientes. Este conjunto, que es bastante improbable de eventos, pero la verdad es que explica muchísimo. Sin embargo, pues ya ven, sigue siendo una teoría, ¿verdad? No es una ley, igual que la teoría de la evolución, sigue siendo una teoría. Eh, Esos eventos establecieron los linajes ancestrales del supergrupo eucariota de las plantas, que incluye a las algas fotosintéticas, tanto rojas, verdes y las glaucofitas, y a todas las plantas terrestres. Entonces, bueno, aquí pueden observar, ¿verdad? Las dos fases de la primera endosimbiosis y la segunda endosimbiosis, donde se ven los diferentes orígenes. Por ejemplo, cuando ya teníamos la clorofita, que era un alga verde, esta alga verde nos da origen a las cloraracniofitas, a las euglenofitas y a otros tipos que van a estar, por ejemplo, en latinofitas, pero que van a tener como pigmentos fotosintéticos los carotenos. Y luego en la otra rama vamos a tener a las rodofitas, o sea, las algas rojas, que dieron origen a las criptofitas, a todas las heterocontofitas, que es donde vamos a encontrar a las algas kelps, a las diatomeas, a las algas cafés. Nos dio origen también a las aptofitas, que ahí es donde vamos a encontrar a los coccolitofóridos. Y luego, ¿verdad? Estas células que ya hacían fotosíntesis fueron engullidas por otra célula y se convierten en la endosimbiosis terciaria. Entonces, con esa endosimbiosis terciaria nos da origen a las aptofitas. Y en este caso, estas aptofitas que van a tener como pigmentos fotosintéticos la peridinina y la fucosantina, que van a ser derivados de los pigmentos de las algas rojas.
En el caso de la segunda endosimbiosis, los plastidios secundarios se originan cuando una célula fotosintética existente que contiene un plastidio primario se vio envuelto por otro eucarionte y al final se reduce nada más a un plástido. Y hay dos rutas para esto, ¿verdad? La ruta de las algas verdes y la ruta de las algas rojas. Y siempre tiene que haber el intercambio o la transferencia de genes a gran escala entre el endosimbionte y el hospedero para que no hubiera ese rechazo. Entonces, en las algas verdes se presentaron dos eventos independientes que dieron lugar a los euglénidos y a las cloraracnofitas. Las algas rojas probablemente dieron origen a los cromoalvelados y a sus diferentes grupos, mientras que los plastidios aparentemente se han perdido en los ciliados y por ejemplo, en Cryptosporidium, y tal vez en otros linajes que derivaron de Cryptosporidium. La fotosíntesis se ha perdido en los apicomplexos y muchos otros linajes individuales. Sin embargo, como se conoce, ¿verdad? Que todos estos linajes no son monofiléticos, sino que son polifiléticos, no se sabe, ¿verdad? Todavía hay vacío de información en cuanto a esta teoría de la endosimbiosis y debido a esos vacíos de información es que sigue siendo teoría. Luego vamos a tener los plastos con más de dos membranas. En este caso, tras la segunda endosimbiosis, se formaron plastos con más de una membrana. Las primeras dos membranas van a corresponder a las dos membranas del plastidio primario. La tercera membrana va a corresponder a la envoltura citoplasmática de la alga endosimbionte. Y las membranas más externas, o sea, después de la tercera, van a ser parte del sistema endomembranoso del hospedero. Y esto es por lo que en muchos grupos de algas vamos a encontrar 3, 4, hasta 7 membranas en algunos organelos como son los cloroplastos. Entonces, con los tipos de plastos. Es muy probable que el proceso de endosimbiosis vaya originado un organelo semejante a lo que hoy se conoce como el cloroplasto. Actualmente las células vegetales van a contener diferentes tipos de plastos y cada uno se va a localizar en tejidos particulares que van a estar especializados en funciones específicas. Esto es debido pues a los diferentes ambientes, a la presión que ejerce el hábitat sobre estas plantas, etcétera. Entonces, los diferentes tipos de plastos van a tener procesos de desarrollo reversibles y con varias rutas de acuerdo con el órgano y la especie a la que se encuentra. Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de plastos. Digamos que vamos a tener como inicial el cloroplasto con sus respectivos tilacoides adentro. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ese cloroplasto se puede convertir, por ejemplo, en un amiloplasto. Si hablamos de un amiloplasto, ya no es fotosintético, pero va a tener una sustancia de reserva dentro que va a ser almidón. Luego vamos a tener los cromoplastos, que van a ser un tipo diferente de cloroplasto porque van a tener pigmentos fotosintéticos, pero diferentes a la clorofila. Pueden ser carotenoides, pueden ser ficocianinas, etcétera. Y dentro de estos también plastos vamos a tener a los etioplastos, a los proplastidios y a los elaioplastos. En el caso de los elaioplastos que van a tener aceite, ¿verdad? Adentro como sustancias de reservas. Sin embargo, algo que quiero acotar acá es que estos pueden ser reversibles. ¿A qué me refiero en que pueden tener una función reversible? ¿Se han fijado ustedes, por ejemplo, una papa? Ustedes saben que una papa es un tallo modificado que tiene sustancias de reserva, ¿verdad? En este caso es el almidón,
Quiere decir que va a contener una gran cantidad de amiloplastos. Sin embargo, si ustedes dejan una papa al sol y con suficiente humedad, esa papa comienza a tornarse verde. Y esto es debido a esa naturaleza reversible que pueden tener los plastos, ¿verdad? Y en el caso de los cromoplastos, también van a haber cromoplastos que en su momento, si están muy expuestos a la luz del sol, esto sucede en algunas crasuláceas y en algunas cactáceas, se van a tornar de un color rojizo debido a la cantidad, a la gran cantidad de sol que están recibiendo. Sin embargo, ustedes cambian estas plantas y las dejan en sombra, que no reciban mucha luz del sol, comienzan a ponerse verdes nuevamente, ¿verdad? Entonces, esa es la naturaleza reversible de los plastos. Entonces, los proplastidios, que es uno de los tipos de plastos, se van a encontrar en células meristemáticas de tallos, raíces, embriones y en el endospermo de las semillas. Estos se pueden diferenciar en cualquiera de los demás tipos de plastos. Entonces, un proplastidio van a ser plastos indiferenciados, van a ser pequeños de aproximadamente 1 micrómetro de diámetro y estructuralmente van a ser menos complejos que los demás plastos de la planta. Van a ser incolores y no van a tener una morfología distintiva como en el caso de otros cloroplastos o cromoplastos o amiloplastos incluso. Van a presentar compartimentos membranosos internos en forma de túbulos. Y estos proplastidios son importantes porque se van a dividir antes de la división de la célula meristemática para asegurar que habrá proplastidios en las dos células hijas. Y esto es para evitar un poco lo que sucede con aquellas plantas variegadas, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes, pero es más o menos para que ustedes vayan haciendo esa relación, ¿verdad? De los conceptos. Y cuando la célula se diferencia, también lo van a hacer los proplastidios, originando así los diferentes tipos de plastos de la planta. Luego tenemos los cloroplastos. Déjenme ver si arreglo esto. Siempre que cambio el tamaño de las presentaciones se arruina. Bueno, digamos que así. Los cloroplastos van a ser los especializados en realizar el proceso de la fotosíntesis. Estos van a acumular grandes cantidades de pigmentos vegetales y algales, como lo van a hacer las clorofilas, los carotenos y las ficobiliproteínas. Su desarrollo y diferenciación va a estar íntimamente ligado con el desarrollo de la membrana interna del cloroplasto, que a través de numerosos plegamientos van a conformar estructuras a manera de sacos aplanados, que es lo que nosotros conocemos como tilacoides o discotilacoides. Generalmente estos cloroplastos van a tener un tamaño bastante grande porque pueden tener de 1 a 10 micrómetros. Y en el caso, por ejemplo, la célula de una hoja puede tener de 20 a 100 cloroplastos. Por ejemplo, ustedes aquí en esta imagen pueden ver diferentes células vegetales, ¿verdad? Y si nos pusiéramos a contar todos los cloroplastos, probablemente estaríamos bastante cerca de un número 30 o 40, yo qué sé. Entonces, pero si se fijan, van desde 20 hasta 100 cloroplastos por célula. Y obviamente pues, va a depender de la planta con la que estemos tratando. La forma de los cloroplastos va a ser variable, desde aquellos que van a ser muy redonditos o esféricos o incluso elípticos a mucho más complejos, porque no van a tener como una forma definida, sino que pueden tener como ramificaciones y o divisiones, pero siguen siendo un mismo cloroplasto. Entonces, en los cloroplastos vamos a encontrar, en esta imagen pueden ver las diferentes partes en las que se divide el cloroplasto.
Primero vamos a tener, ¿verdad?, la membrana externa. Vamos a ir de afuera hacia adentro. Una membrana externa, el espacio que va a estar intermembranal o el espacio entre la membrana externa y la membrana interna. Ese va a ser el espacio intermembranal. Y en el caso de la membrana interna, va a ser la que va a estar más en contacto con los tilacoides como tal. Entonces, vamos a tener también los granos, o los granum, perdón, o grana, cualquiera de esos dos nombres está bien, que van a estar conformando cada uno de los tilacoides, ¿verdad? Todos estos es un tilacoide y cada una de estas como moneditas apiladas es un granum. Vamos a encontrar, ¿verdad?, que todo esto, todos los orgánulos que van a estar adentro del cloroplasto van a estar inmersos en el estroma y adentro del estroma pues también vamos a encontrar, por ejemplo, el ADN cloroplástico. Estos tilacoides y su respectivo granum van a estar dispuestos en las lamelas o en los tilacoides del estroma. Cada uno de estos granum van a estar compuestos de una membrana del tilacoide y su respectivo espacio intratilacoidal. También vamos a encontrar adentro plastoribosomas y plastoglóbulos. ¿Qué es lo que va a suceder con los cloroplastos? Los cloroplastos nos van a ayudar, ¿verdad? O van a ser los encargados de hacer o de producir varias cosas. Una de ellas es las enzimas, otra es resguardar el ADN de los cloroplastos y otras sustancias porque este ADN es importante que no se degrade, ¿verdad? Porque ese ADN se va a pasar como información genética a células hijas cuando éstas se dividan y pues para que sigan realizando el respectivo proceso de fotosíntesis. También vamos a encontrar que el sistema de la doble membrana que encontramos, tanto de la membrana interna como de la membrana externa, que, por ejemplo, en el caso de la membrana externa, esta va a ser bastante permeable. Y en el caso de la membrana interna va a ser menos permeable y va a poseer proteínas en su estructura. En cuanto a la membrana del cloroplasto, los cloroplastos de las plantas van a presentar una doble membrana, mientras que los diferentes grupos de algas pueden presentar 2, 3 o 4. La membrana externa va a ser permeable y va a permitir pasar compuestos de alto peso molecular y algunas proteínas pequeñas, y esto va a ser a través de transporte activo. Y la membrana interna va a ser poco permeable y el intercambio de metabolitos entre el citosol y el medio al interior del cloroplasto va a estar mediado por proteínas transportadoras. También dentro de la membrana del cloroplasto vamos a encontrar poros y canales que van a permitir el paso de moléculas pequeñas con poca o mucha selectividad. Dentro de la membrana del cloroplasto también vamos a tener bombas que van a ser las que transportan las moléculas selectivamente en contra de su diferencia de concentración. Y para esto van a usar energía en forma de ATP y translocadores que van a estar moviendo los metabolitos necesarios para el buen funcionamiento del cloroplasto. Luego tenemos los tilacoides del cloroplasto. Los tilacoides van a ser sacos aplanados que van a estar delimitados por una membrana que se va a apilar en forma de monedas para constituir los grana o granum, que pueden o no unirse a través de membranas. Aquí en este dibujo o esquema del lado derecho pueden ver cada una de esas como moneditas apiladas, y si se fijan hay algunas que sí tienen conexión unas con otras, unos granum con otro, como en el caso de ¿verdad? Pero por ejemplo y no tienen conexión con estos otros granum.
Todos ellos van a conformar un andamio membranal donde se van a incorporar pues múltiples proteínas y pigmentos para constituir los llamados complejos fotosintéticos. En los diferentes grupos de algas, los tilacoides pueden estar libres o agrupados en grana de diferente número y son algunos, y en algunos casos, en algunas plantas van a ser caracteres diagnósticos de diferentes grupos. O sea que algunos pueden tener una pila de 10 tilacoides, otro de 6, otro de 15, etcétera. Entonces eso también va a ser un carácter diagnóstico de los grupos de organismos que podamos encontrar. Luego, en cuanto a los cloroplastos algales, vamos a tener aquellos que en su membrana van a tener dos, ¿verdad? Dos membranas externas, como en el caso de las rhodofitas y las clorofitas. Tres membranas externas en el caso de las euglenofitas y las dinofitas. Y cuatro membranas externas en el caso de las criptofitas, crisofitas y feofitas. En cuanto al estroma y los tilacoides, esto va a ser variable de acuerdo al número de granas que sostengan. Y a la disposición de los tilacoides, o sea, la forma en la que van a estar puestos, puede ser que solo haya uno en las rhodofitas, este va a ser en el caso igual que en las xenofitas, puede ser de 1 a 2 en las criptofitas y de 1 a 3 en dinofitas. Todos estos cloroplastos algales van a tener un pirenoide con rubisco en el caso de las algas verdes y el tipo de información genética o de ADN que va a estar adentro de estos cloroplastos algales va a ser de tipo procariótico, disperso o anillado. Cuando decimos que está disperso, es porque va a ser como una hebra que va a andar nadando allí en toda la célula algal. Y cuando sea anillado, va a ser un ADN en forma de círculo. Y obviamente siempre como una doble hebra, ¿verdad? Derivado de los procesos de la endosimbiosis y tras numerosos procesos evolutivos, cada grupo de organismos fotosintéticos formó y mantuvo plastos fotosintéticos con características específicas, los cuales les han permitido mantenerse como organismos autótrofos hasta nuestros días. Y ahí podemos ver, por ejemplo, los diferentes tipos de cloroplastos que vamos a encontrar en las diferentes divisiones de algas que nosotros tenemos. En el caso de las glaucofitas, rhodofitas, clorofitas, euglenofitas, clororacneofitas, primnesiofitas, criptofitas, heterocontofitas, dinofitas y en apicomplexos. Si se fijan de todos esos, los apicomplexos parece ser como el más sencillo. ¿Cuáles van a ser los pigmentos en los cloroplastos? Pues vamos a encontrar diferentes, entre ellos las clorofilas, los carotenos, las xantófilas y las ficobiliproteínas. La presencia de estos pigmentos suele dar a los organismos una tonalidad particular. Sin embargo, su presencia favorece un espectro de acción diferente para cada uno. Entre los organismos fotosintéticos se van a presentar las clorofilas A, B y C, y en el caso de las clorofilas C pueden ser C1 y C2, y en el caso de la clorofila D. Todas estas clorofilas van a presentar una estructura básica que va a ser un anillo de porfirina y una cadena larga llamada fitol. Por ejemplo, este es el anillo de porfirina y esta es la cadena larga que va a ser el fitol, ¿verdad? Y la diferencia, que probablemente ya la sabían ustedes por química orgánica, entre la clorofila y la hemoglobina es que hay un par de grupos AKCH en diferente posición en la clorofila, pero el más importante es que si se fijan, la clorofila al centro de este anillo de porfirina tiene un átomo de magnesio
y en el caso de la hemoglobina va a tener un átomo de hierro. En cuanto a las clorofilas, la clorofila A va a ser universal y va a ser la única que va a hacer el recambio de energía lumínica a energía química. El resto de las clorofilas van a presentar espectros de absorción diferentes y van a funcionar nada más como pegamentos accesorios o de antenas, como pigmentos accesorios o de antena, perdón. Aquí tenemos, ¿verdad? En ese esquema, los espectros de absorción para las clorofilas A y B. Si se fijan, en el caso de la clorofila A tiene un mayor espectro de absorción que en el caso de la clorofila B, ¿verdad? Sabemos que la clorofila A es universal, va a estar en todas las plantas. La clorofila B va a estar en algas verdes y plantas terrestres. La clorofila 6, C1 y C2 va a estar en algas pardas, diatomeas aptofitas, que van a ser los cromistas. Y la clorofila D se ha conocido durante decenios por una observación aislada y no repetida en una sola alga roja. Luego tenemos los carotenos. En cuanto a los carotenos, tienen un alto interés biotecnológico, ¿verdad? Ya que se usan comercialmente en la fabricación de bronceadores y cremas antioxidantes. Esos bronceadores que les dejan la piel en cuestión de minutos de un color naranja, café, etcétera, es por la presencia de carotenos. No es porque de verdad se hayan asoleado lo que se tendrían que asolear para agarrar ese color. Los carotenos van a ser pigmentos orgánicos del grupo de los isoprenoides. Se van a encontrar en plantas, algas, en algunas clases de hongos y en bacterias. Se conoce hasta el momento la existencia de más de 700 diferentes tipos de carotenos y su color va a variar desde el amarillo pálido, pasando por anaranjado, hasta rojo oscuro. Existen también carotenoides de color verde y anaranjado y que en ese caso vamos a encontrar la neuroesporazantina. En organismos fotosintéticos, los carotenoides van a desempeñar un papel vital en los centros de reacción, ya sea participando en el proceso de transferencia de la energía o protegiendo el centro de reacción contra la autooxidación. Porque, ¿qué es lo que sucede? Estos pigmentos fotosintéticos, sobre todo la clorofila, es fácilmente oxidada en presencia de mucho oxígeno. Por lo tanto, los carotenos van a ayudar que esa clorofila no se autooxide en el proceso de realizar la fotosíntesis, porque recordemos que para el proceso de la fotosíntesis se ocupa dióxido de carbono y por eso es que el oxígeno es desechado en el proceso de la fotosíntesis. Sin embargo, pues el oxígeno es utilizado en el proceso de respiración celular. Luego tenemos las antófilas. Las antófilas van a ser derivados oxigenados de los carotenoides. Usualmente no van a tener ninguna actividad como tal o propiamente dicha, porque estos pigmentos van a ser más resistentes a la oxidación que las clorofilas y van a proporcionar los tonos amarillentos o parduzcos que van a ser características o característicos, ¿verdad?, de el cambio o de la senescencia de las hojas en el otoño, sobre todo para las regiones templadas, donde sí están marcadas las 4 estaciones. Las antófilas también van a ser abundantes en algas pardas y suelen ser evidentes durante la senescencia de las hojas. Ahí tenemos abajo la estructura de una xantófila, ¿verdad? Si se fijan, es completamente diferente a la estructura de la clorofila. La xantófila es mucho más simple que la clorofila. Luego tenemos las ficobiliproteínas. Estas van a ser cromoproteínas. Vamos a tener, por ejemplo, la ficocianina azul, que va a actuar en el rango o en el espectro de absorción de la luz visible de los 620 nanómetros. Vamos a tener a la aloficocianina, que va a tener una coloración azul-verde y que va a actuar en el espectro de absorción de la luz visible
de los 650 nanómetros, la ficoeritrina, que va a ser de color rojo y va a actuar en el espectro de absorción de la luz visible de los 565 nanómetros, y la ficoeritrocianina, que también va a tener un color rojo y que va a actuar en los 568 nanómetros del espectro de luz visible. Esos datos, ¿verdad?, tan específicos de a qué distancia van a actuar en el espectro de luz visible, es porque en ese punto son más eficientes este tipo de ficobilproteínas. Y en el caso de la clorofila, si se acuerdan, pues podía empezar desde los 400 nanómetros hasta los 700, pero habían puntos pico o puntos máximos donde esta clorofila iba a ser muchísimo más eficiente. Dejar esto, que sí me cae mal que se muevan. Ni entiendo por qué está así eso. Bueno, en algas rojas y en las xenofitas, estas ficobiliproteínas se van a organizar en ficobilisomas. ¿Y qué es un ficobilisoma? Es esta estructura que tenemos acá. Vamos a tener la ficoeritrina, ¿verdad? Como los pigmentos antenas. Y debido a la disposición es que se llaman pigmentos antenas. Vamos a tener la ficocianina en la base de esta ficoeritrina y luego vamos a tener la aloficocianina, que va a ser como la parte medular para sostener a la ficocianina y a la ficoeritrina, donde va a estar el pigmento terminal, ¿verdad? Y luego de eso, pues vamos a tener los respectivos fotosistemas 1 y 2. Ya no lo puse en pantalla completa, ahora sí. Bueno. Entonces, ¿cuáles van a ser los espectros de absorción de los pigmentos? Por ejemplo, allí tenemos las diferentes longitudes de onda del espectro de luz. Obviamente hay algunos que nosotros no vemos, que no utilizamos, pero algunos insectos y las plantas sí utilizan y ven. Por ejemplo, en el caso de los betacarotenos, si se fijan, actúan en esta longitud de onda, desde, digamos, los 380 hasta los 530, digamos. Pero tiene su punto máximo de funcionamiento o de absorción entre los 440 y los 490. Ahí es donde funciona mejor los pigmentos de tipo beta-caroteno. La clorofila A, si se fijan, es un rango más amplio, porque viene esto, pasa por aquí, viene hasta acá. Sin embargo, sus picos, ¿verdad?, de absorción máxima van a ser aquí más o menos en los 430 o 40 nanómetros y en los 660 nanómetros más o menos. Luego la clorofila B, si se fijan, la clorofila B, pues básicamente solo es este pedacito acá, hasta aquí más o menos, y tiene su punto máximo de absorción en aproximadamente los 450 nanómetros. Y en el caso de las ficoeritrinas y la ficocianina, ¿verdad?, que ya es cuando vamos a este espectro de color ya rojos, morados, etcétera, el punto máximo de la ficoeritrina es los 550 nanómetros y el punto máximo de la ficocianina es aproximadamente los 620 nanómetros. Encontré esta imagen por ahí que es de la química del color otoñal de las hojas, ¿verdad? En el caso de las clorofilas, carotenoides y flavonoides, solo carotenoides, y las antocianinas y los carotenoides. Había puesto por aquí yo la cita, pero ya se me desapareció. Pero se la voy a compartir por si quieren leer un poquito más acerca de eso.
¿Y cuál es el espectro de acción de los diferentes tipos de pigmentos en las algas? Bueno, la composición cromática, como ustedes ya saben, varía con la profundidad a la que se encuentra el alga. Esto debido a la absorción diferencial por el agua. A 10 metros desaparece la radiación, o sea, los pigmentos que van a ser mayores a los 650 nanómetros. Estamos hablando de las tonalidades rojas o rojizas. A los 25 metros solo va a llegar radiación que va a ser menor a los 600 nanómetros, que van a ser la azul y la verde. Y a 75 metros solo va a quedar el color azul. Entonces aquí podemos observar, ¿verdad? Los espectros de absorción máximo para el caso de las rodofitas van a estar, o el óptimo, por así decirlo, entre los 480 hasta más o menos los 640, que de allí decae, ¿verdad? Y ya se llega a perder. En el caso de las clorofitas es muchísimo más variable porque recordemos que la luz verde va a tener una mayor profundidad, y en el caso de las feófitas, que son las algas cafés, va a ser muchísimo menor el porcentaje de absorción. Luego tenemos los etioplastos. Los etioplastos van a ser plastos que se encuentran en los tallos y hojas, pero no en las raíces. No van a tener pigmentos, van a tener un cuerpo prolamelar. Esto quiere decir que van a tener membranas tubulares semicristalinas. Van a representar un estado intermedio de maduración de los proplastidios hasta los cloroplastos. Estos etioplastos se van a formar cuando la planta se desarrolla en la oscuridad o con muy poca luz, y los etioplastos reinician su diferenciación cuando vuelven a tener acceso a la luz. Y esto es un poco de lo que sucede también con las papas. Cuando tenemos que las plantas se están desarrollando en la sombra, vamos a tener un proceso que se va a llamar escotomorfogénesis. Los etioplastos van a estar desarrollando sin la presencia de clorofila, y en vez de eso van a tener una protoclorofila A, ¿verdad? Pero cuando movemos estas plantas que han estado desarrollándose en la oscuridad hacia la luz, entonces ocurre la fotomorfogénesis. Foto viene de luz y génesis es el inicio, y morfo es cambio. Entonces es el inicio del cambio a través de la luz. Esos etioplastos se convierten en cloroplastos, y la protoclorofila A que se observaba en los etioplastos que se desarrollaron en la sombra se va a convertir en clorofila A. Más o menos este es el ejemplo. Y para esto, pues, es bien fácil realizar como el experimento, ¿verdad? Se ponen a germinar frijolitos en la luz y otros en completa oscuridad. Y allí donde encontramos el inicio de las curvaturas en el desarrollo de la plántula del frijol, se hacen los cortes anatómicos, se observan al microscopio, obviamente con las respectivas tinciones, y así se pueden observar en su momento, ya sean etioplastos si estuvieron en la sombra o cloroplastos si estuvieron en la luz. En cuanto a los cromoplastos, estos van a ser plastos que van a tener pigmentos, van a contener niveles relativamente altos de carotenos y otros pigmentos que le van a conferir tonos rojos, anaranjados y amarillos. Estos cromoplastos se van a presentar en pétalos, en frutas, en hojas senescentes y en algunos tallos y raíces. Van a ser fotosintéticamente poco activos o incluso inactivos, ¿verdad? O sea, no van a realizar fotosíntesis para nada, a pesar de tener estos pigmentos. Y la función principal de estos cromoplastos es participar en la atracción de los polinizadores y en los dispersores.
En el interior de los cromoplastos pueden haber gotas de lípidos con carotenoides y estructuras macromoleculares que se van a denominar fibrillas. Derivan de los proplastidios y cloroplastos y parecen ser un estado más desarrollado de los cloroplastos. Durante la diferenciación se van a degradar los tilacoides y se van a sintetizar los carotenoides y los compartimentos que van a contener a estos carotenoides, que en ese caso se van a denominar plastoglóbulos, que esto lo veíamos en el esquema del corte transversal de los cloroplastos unas 5 o 6 diapositivas antes. Los plastoglóbulos van a ser gotas de lípidos, sobre todo tipo de lípidos triglicéridos, que van a estar localizados en el estroma del plasto. En el interior del cromoplasto también van a existir xantófilas que van a estar acumulados como filamentos o cristales. Y además se puede presentar un sistema de membranas en capas periféricas que van a estar originadas por invaginación de la membrana interna y pueden tener carotenoides como las luteínas, los betacarotenos, entre otros. Luego tenemos los leucoplastos. Dentro de los leucoplastos, estos van a ser plastos que no tienen color, o sea, que no tienen pigmentos. La principal función de un leucoplasto va a ser la del almacenamiento de sustancias. No son progenitores de otro tipo de plastidios, como en el caso de los cloroplastos que dan origen a cromoplastos. Y vamos a encontrar diferentes tipos de leucoplastos. Entre ellos van a estar los amiloplastos, los elaioplastos u oleoplastos y los proteinoplastos. Ya cada uno de los nombres les da la idea de qué va a contener cada uno de ellos. En el caso de los amiloplastos, estos van a contener cantidades importantes de sustancias de gránulos de almidón y se encuentran en raíces y tejidas de almacenamiento, tales como el cotiledón, el endospermo y los tubérculos. La vía de síntesis del almidón en las plantas va a estar completamente restringida a los plastos y todo el almidón que una planta pueda almacenar va a estar precisamente contenida en esos plastos. Luego tenemos los estatolitos. Los estatolitos van a constituir un tipo especial de amiloplastos que van a estar presentes en algunas de las células de la raíz y que son indispensables para el gravitotropismo de este órgano, o sea, de la raíz. Esos estatolitos lo que van a hacer es ayudar a decirle a la raíz, usted tiene que irse para abajo, deje de ir para arriba, ¿verdad? O para los lados. La idea es que mientras más abajo llega la raíz, más probabilidades hay de absorber agua, ¿verdad? Entonces, eso es en el caso de las raíces que están diseñadas para la absorción de agua, porque aquellas raíces que están más en la superficie están destinadas más que todo a absorber, si bien es cierto, también agua, pero también los nutrientes, ¿verdad? Los nutrientes que van a estar en esas primeras capas del suelo. Luego tenemos los elaioplastos u oleoplastos. Estos van a contener aceites y lípidos, van a tener un tamaño reducido y van a contener en su interior numerosas gotas de grasa. Se pueden observar en las células epidérmicas de algunas familias de monocotiledones, como en el caso de las orquídeas, y en las células embrionarias de muchas semillas, siendo especialmente abundantes en las oleaginosas. ¿Y cuál es la función, pues, de estos elaioplastos? Una es que van a intervenir en la maduración de los granos de polen, y también es que algunas plantas, además de los elaioplastos, van a almacenar lípidos en unos orgánulos que se denominan elaiosomas, que van a ser derivados del retículo endoplasmático, en este caso del retículo endoplasmático liso. Luego tenemos los
proteinoplastos. Estos contienen una alta concentración de proteínas en forma de cristales o como material amorfo. No está totalmente claro si realmente existe un tipo de plasto dedicado al almacén de proteínas en las plantas como tal. Y bueno, aquí hay un montón de bibliografía de donde se sacó toda esa información. Eh, quiero ver. Bueno, vamos a dejar hasta acá la clase del día de hoy. Voy a ponerles otros documentos que tienen que leer en el Classroom. Ya les compartí también la jornalización de la materia. Ese documento me hacía falta de entregarles. Ahí está también las fechas de los parciales y de los exámenes especiales y de si llegamos a tener laboratorios y los viajes de campo, ¿verdad? Como les dije al inicio, si cambia como la restricción y también la universidad ya da permiso como de entrar a hacer laboratorios y todo eso. Entonces vamos a ver si hacemos los laboratorios y tal vez uno o dos viajes de campo para colectar material que se va a ocupar en los laboratorios. Eso quiere decir que los viajes de campo podrían ser miércoles para ocupar el material el día jueves en el laboratorio. Así que vayan teniendo eso en cuenta pues desde ya. ¿Tienen alguna pregunta? No, le Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Más tardecito les comparto la grabación y nos vemos el lunes.